amigas y amigos de San Antonio, nuevamente nos encontramos aquí en la página de Galáctica, una página con los espacios respectivos para poder conversar y dialogar con los vecinos de San Antonio. En este espacio, territorio, una mirada local, podemos conversar con distintos dirigentes. Esta es nuestra tercera ocasión que ya nos hemos podido reunir para conversar y dialogar sobre las problemáticas que afectan hoy en día a algunas poblaciones con diferentes empresas, monopolios que lamentablemente ven afectado su espacio. Hoy, en esta tercera ocasión, vamos a conversar con un dirigente histórico de acá de San Antonio, hoy dirigente de la población Bosque de San Juan, el cual nos va a comentar un poco de su realidad, de las situaciones que están viviendo ellos hoy en día. Así que vamos a darle una bienvenida aquí a don Sergio Vargas, dirigente de la población Bosque de San Juan. ¿Cómo está, Sergio? Bien, gracias por la invitación. Es bueno, ¿cierto?, el poder tener estos espacios en donde la comunidad puede expresar y dar a conocer las problemáticas, que no son distintas a las problemáticas del resto del territorio de la comuna. Sí, eso hemos ido conversando y dándonos cuenta que todas las poblaciones siempre han tenido una lucha social por poder cuidar su entorno. Y San Juan, ¿no es cierto?, el Bosque de San Juan también hoy en día está mostrando una resistencia a un trabajo que se viene realizando hace años, ¿no es cierto? Pero más allá de empezar a conversar de las problemáticas, queremos que nos cuente un poquito de cómo es su historia, cómo es San Juan, cómo es el Bosque de San Juan. Quizás algunos vecinos no lo conocen más de profundidad, pero cuéntanos un poquito, Sergio, ¿cómo es ese sector en tu barrio? Bueno, el sector, en San Juan existen varias juntas de vecinos en el sector San Juan, aparte de los Gallardo. Claro. Hoy día creo que existen 3 o 4 juntas de vecinos que se han ido creando por la necesidad y por la expansión y por la cantidad de gente que ha llegado. Yo llego a San Juan, yo soy placillano, bueno, he pasado por varias partes de San Antonio, también viví muchos años en Yoyo Alto, pero me voy ahora ya viejo a San Juan, hace unos cuantos años. Y vemos que hay una necesidad de representatividad de los vecinos del sector donde nosotros vivimos, que tiene que ver desde el puente de Coreza hacia arriba, hacia el sector que llaman el Camino al Autódromo, y por eso se llama Bosque de San Juan. Los vecinos le ponen Bosque de San Juan a la Junta de Vecinos, que nos logramos llevar a cabo. Nos costó muchísimo armar esa Junta de Vecinos, muchos problemas burocráticos, hablando del tiempo de Omar Vera, nos costó un montón armar esta Junta de Vecinos. Y ahora entiendo por qué costó tanto armar esta Junta de Vecinos, porque el corazón, nosotros somos el corazón de la problemática que hoy día afecta a San Antonio. O sea, nos vemos enfrentados a las canteras que tienen que ver directamente con el megapuerto. Sin canteras no hay megapuerto. El paso de la ruta 66, que es el camino a la fruta, que pasa por el sector nuestro, que destruye nuestro entorno, y tenemos, ¿cierto?, una planta cementera altamente contaminante, que no sabemos cómo se fiscaliza ni la vemos funcionar, y una problemática que se arrastra hace muchos años que tiene que ver con el autódromo, que es otra fuente contaminante grande que tenemos en el sector, y una problemática de muchos años, y que la autoridad no ha sido capaz de frenar. Entonces, bajo esa necesidad de enfrentar esa problemática, nace esta Junta de Vecinos para representar, y una Junta de Vecinos no menor, tiene 200 familias afiliadas a la Junta de Vecinos. Hoy día estamos un poquito en rezago, tenemos que armar nuevamente la directiva. Han habido problemas, ¿cierto?, por esto mismo, por la llegada ¿cuánto se llama?, del paso de la ruta de la fruta, donde han habido expropiaciones. Entonces, el MOP se encarga, ¿cierto?, y la empresa constructora a la que va a construir la ruta, de un poco de dividir a los vecinos, toma a los vecinos a los que les va a expropiar, y los saca un poco del alero o del refugio de la Junta de Vecinos, y hace esas separaciones que ellos saben hacer, porque los empresarios y los políticos saben hacer cómo dividir a la gente, y con eso, ¿cierto?, hacer más débil la lucha contra esas problemáticas.
Tú ya nombraste prácticamente cuatro situaciones que están afectando a tu sector. O sea, el estilo de vida que ustedes están viviendo siempre hay una forma tensa de llevarlo diariamente, ¿no es cierto? Por el tema de la cementera, la posible expropiación, ¿no es cierto? El autódromo, ¿me dijiste? Sí. Entonces, todo eso es un diario vivir constante, con un miedo, con una necesidad de decir, por favor, escúchenlo. Claro, o sea, tienes toda la razón en lo que dices, porque esto afecta incluso, yo tengo una nieta de 10 años, y le afecta a ella porque se preocupa, ¿cierto?, de qué va a pasar con ella adora el lugar donde vive, adora su casa, entonces ella pregunta, ¿qué va a pasar cuando pase la carretera? ¿Qué tan cerca le va a pasar? ¿Nos vamos a tener que ir? Claro que se complica. Yo no sé cómo están viviendo el resto, los que se tienen que ir del sector porque ya fueron expropiados, ya las expropiaciones fueron pagadas incluso por el MOB, así que yo no sé cómo está esa gente que hoy día se tiene que ir. Hay gente que se va del sector y que ha vivido siempre en el lugar, que son la gente que nació y se crió en el sector. Nosotros llegamos al sector. A nosotros nos dicen que somos afuerinos, pero hay gente que ha vivido siempre en el sector y que se tiene que ir y tiene que buscar un lugar donde irse. Entonces, invertir aquello que le paga el MOB para buscar un nuevo lugar donde vivir. El MOB básicamente, o sea, el MOB no cuenta o no le interesa básicamente la historia de San Juan, porque todos conocemos que San Juan, desde su ruralidad, que en algún momento, ¿no es cierto?, de cómo nace San Juan en su historia, hay una historia y un precedente acá en San Antonio, un lugar que siempre fue histórico, ¿no es cierto?, los pozones, el tranque, ¿no es cierto?, y así sucesivamente muchos espacios se consideraba San Juan un lugar turístico rural. Hoy en día, con estas problemáticas que ustedes ven y que van a vivir y que están viviendo lamentablemente socialmente, se ve básicamente, va a desaparecer San Juan. O sea, si tú me cuentas así a grandes rasgos que ya están expropiando a algunos vecinos, lamentablemente San Juan básicamente puede desaparecer. O sea, yo creo que las localidades no desaparecen, San Juan va a seguir existiendo, los territorios no se los pueden llevar, pero cambia la forma de vida. O sea, para aquellos que vivíamos en un sector, vendimos donde vivíamos y para irnos a un lugar que fuera más tranquilo para darle un mejor pasar a la familia, y que hoy día, cierto, se ve tremendamente alterado esa posibilidad, esa inversión que hiciste en calidad de vida, se te vino al suelo, y no tenéis posibilidades de, o sea, no es que uno tenga la posibilidad de decir, ya no importa, me va mal acá, me voy a otro sector, a banco, para otro lado. No, ya no, o sea, es la vez que tienes la posibilidad de ir a vivir a un lugar mejor, por decirlo de alguna forma, o sea, en la ruralidad que tiene San Juan, estando tan cerca de San Antonio. San Juan es bastante rural todavía, hoy día tiene más accesibilidad porque hay más vehículos, hay otras cosas, claro. Pero los que conocemos San Juan desde hace muchos años, de cuando todavía esos caminos eran ripiados, no cambia mucho, la gente no cambia mucho en San Juan, son todos familia, tú conversas con alguien, es el primo del de al lado y del frente, o sea, son todos, la gente de San Juan, los oriundos de San Juan, son como muy aclanados, son familias muy grandes, clanes muy grandes, que hoy día se ve alterada su forma de vida. Mira, de repente dicen, oye, estos tipos se quejan de todo, siempre están quejándose, siempre están creando problemas. Aquí no se trata de quejarse ni de crear problemas, aquí se trata de cómo, cierto, se respetan, cómo se respeta la comunidad en el fondo, cómo se respeta a los sanantoninos. La autoridad no es capaz de hacer que se nos respete, por lo tanto tenemos que organizarnos nosotros, los vecinos, los que vivimos en el sector, para poder hacer que se nos respete. O sea, hoy día nos van a pasar una carretera que no fueron capaces de pasar por la Roca de Santo Domingo, porque la gente de la Roca de Santo Domingo dijo que no, y ahí hay fuerza. Entonces tuvieron que alterar todo un trazado que al final llega a San Juan,
2013 deciden pasar la carretera, cuando no vivía tanta gente en el sector, no hicieron consulta ciudadana, no hay un plan de, ¿cuánto se llama?, de mitigaciones, no hay un estudio ecológico, no hay participación. Por ejemplo, la participación que tiene hoy día el proyecto Puerto Exterior, esta gran obra que es la Ruta de la Fruta, no la tuvo, o sea, porque no existía organización, porque no había junta de vecinos, entonces no había quien representara a los vecinos, y lo pasaron por encima de ellos, y hoy día existe un proyecto que está desde 2013 que estamos estudiando en qué forma lo podemos a lo mejor frenar, un poco para que nos podamos sentar a conversar y ver de qué forma, ¿cierto?, van a mitigar a la comunidad, de qué forma van a enfrentar, o de qué forma vamos a enfrentar la problemática en conjunto, si nosotros no nos oponemos al progreso, pero un progreso ordenado, o sea, un progreso con la comunidad. Mira, eso es lo que está pasando hoy día con los grandes proyectos en San Antonio, o sea, hacen los proyectos, pero no conversan con la comunidad. Cuando arreglaron el Paseo Bellamar, sucedió exactamente lo mismo. Hicieron un proyecto. Primero nos mostraron, a los que estábamos insertos en el Paseo Bellamar, primero nos muestran un proyecto hermoso, muy parecido al Bellamar antiguo, con árboles, con pasto. ¿Ustedes se acuerdan del Bellamar? Sí, ustedes eran más chicos que yo. Claro, con los locales de los artesanos ahí a un costado, era hasta como más grande, parece. O se veía más grande. Entonces, era un super proyecto, pero había un gerente que tenía una esposa que era paisajista, no sé qué cosa, y se le ocurrió cambiar el proyecto, hicieron este proyecto duro del paseo, pero sin preguntarle a la comunidad, sin preguntarle absolutamente a nadie. De repente, pum, trabajaron y pusieron un proyecto sin consultarle. Y hoy día se vuelve a repetir exactamente lo mismo. O sea, tenemos la carretera de la fruta que no le ha preguntado nada a nadie. Tenemos el proyecto nosotros al lado, estoy hablando en el sector, o sea, mi casa está inserta entre la carretera de la fruta a 300 metros, la cantera para sacar las piedras para el megapuerto a 200 metros, o sea, uno hacia el norte, el otro hacia el sur. O sea, proyectos, no sé, pues la cantera las canteras de San Juan, de Román y Haber, así las nombran, tienen una proyección de trabajo de 10 años. O sea, son 10 años en los que tú vas a tener que estar soportando 4 tronaduras diarias, pasos de camiones con 50 toneladas, cada un minuto, o sea, ocupando la ruta 908, que es la ruta que ocupamos nosotros, que es un camino angostísimo, que es un camino rural, un camino de campo que está asfaltado, pero no es un buen camino, no tiene vereda. Entonces hay vecinos que circulan a pie por el sector. El otro día nomás atropellaron a una vecina que iba rumbo a su trabajo. Entonces va a ser una carga de tráfico tremenda. Cuando te hablan de que va a pasar un camión por minuto, entonces nosotros nos preguntamos, ¿y a qué hora vamos a salir nosotros de nuestras casas? O sea, ¿cuándo se va a dar el minuto para que los vecinos ocupemos ocupen su territorio? Claro, para ocupar nuestro camino. Entonces, y llegan en esa postura porque contratan empresas, ¿cierto?, que representan o que van a conversar con los vecinos y llegan en una postura súper prepotente. O sea, lo vamos a hacer y le vamos a expropiar y la vamos a trasladar. Le dan otro nombre al traslado o sea, como van a tomar a alguien y se lo van a llevar a otro sector, o sea, sin importar si ha vivido toda la vida ahí, o sea, no le importa absolutamente nada. Esa es la postura que hoy día el puerto tiene que cambiar, o sea, tiene que volver a retomar conversaciones con los vecinos, conversaciones que hoy día están cerradas, volver a tomar las conversaciones con los representantes de los vecinos, con los propios vecinos, explicarle en qué consiste el proyecto, explicar, ¿cierto?, la forma en que van a mitigar estos inconvenientes, cómo van a proteger las casas. O sea, ¿qué pasa con la casa que se dañe con las tronaduras? ¿Qué pasa con la gente que está enferma en el sector, que está postrada? Tenemos niños con problemas, ¿cierto?, que hoy día los ruidos molestos, ¿cierto?, le ocasionan un gran daño. Entonces, ¿en qué forma vamos a enfrentar esa problemática? ¿Cómo vamos a ayudar a esa gente?
Eso es lo que no explican. O sea, hoy día dicen, no, nosotros vamos a instalar una empresa, una cantera que se necesita porque hay que hacer un megapuerto, que ese megapuerto va a producir miles de millones de dólares, que va a producir trabajo, que va a producir mucho trabajo, que va a traer mucha gente de afuera a trabajar, incluso a San Antonio. Pero ¿en qué favorece eso a los vecinos que están insertos en el sector? ¿Cómo se ven favorecidos? O sea, ¿cómo nos vemos favorecidos los sanantoninos en completo? Mira, cuando hablan, hemos estado en reuniones juntos y hemos escuchado, ¿cierto?, de hablar de miles de millones, de que van a armar una nueva parrilla ferroviaria, de que van a hacer Sí, nosotros vemos el progreso, pero hoy día vemos un hospital que estamos inaugurando y que no tiene especialistas. Justamente. O sea, hablamos de miles de millones de dólares y tenemos un hospital que no tiene especialistas. O sea, nos estamos muriendo los sanantoninos esperando una hora por un especialista, pero estamos viendo pasar por otro lado miles de millones de dólares que van a favorecer ¿a quién? A los grandes empresarios, justamente, a las familias más ricas de este país. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? Y ahí es donde yo hago un llamado, ¿cierto?, al pueblo, a los dirigentes sociales, a los dirigentes vecinales, a unirse, porque hoy día vemos el individualismo. O sea, no sé, pues yo voy a un Cosana, no sé quién, todavía no sé quién es el presidente. No sé si es la señora de mi primo, no sé si es el Sergio Alarcón. O sea, todavía me cuesta entender. Jamás, digamos, nosotros como junta de vecinos, 6 años, me parece que son los 5 años. Y nunca nos han invitado a la Uncosana. Eso es uno de los reclamos que varios hemos hecho justamente para evitar ese tema de individual que se produce, porque nos llaman que somos autónomos la Junta de Vecinos, que tenemos que funcionar bajo nuestros conceptos propios, pero lamentablemente tiene que haber una organización. Y uno de los tantos llamados que tú haces, Sergio, que también yo en su momento hice el reclamo de que teníamos que unificarnos más como dirigentes frente a este tipo de problemática. Bueno, estamos aquí en la entrevista galáctica, entrevista con una mirada territorial, contando un poco la historia que muchas veces no se ven en las plataformas más habituales, ¿no es cierto? Y que hoy en día, por intermedio de todas estas plataformas que Galáctica nos presenta, tenemos la posibilidad de conversar con los vecinos y vecinas, dirigentes, que van comentando sus situaciones, sus problemáticas, sus miedos, sus temores, que ven con mucha precaución este progreso que está ocurriendo aquí en San Antonio y que tenemos que obviamente estar al tanto, porque también otras poblaciones quizás también podrían verse afectadas. Tú, Sergio, recién comentabas hace muy poquito el tema de la relación entre empresa y vecino. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes pudieron sentarse a conversar con una empresa respecto al tema de su territorio? ¿Lo recuerdas aproximadamente? Mira, ya hace... Bueno, vino la pandemia, lo cual distanció un poco las reuniones. Claro. Pero que no nos llaman a una reunión de ningún lado, ni del MOB, ni de ningún... Hace bastante rato ya. Ahora, te decía que existen otras juntas de vecinos en la localidad de San Juan, claro, que están relativamente cerca unas de otras. Ustedes conocen San Juan, son quebradas y cerro, entonces claro, los separan quebradas. Está la de el San Juan el Tranque, ahora creo que se creó otra un poco más arriba, en esas parcelaciones que les dicen condominio. Y está la de abajo, de abajo la histórica, de San Juan Lubeliana, se llama la presidenta, que también hemos estado alejados, los dirigentes también estamos alejados unos de otros, porque parece que todos sienten como que nos cruzan distintas problemáticas, pero lo que no se dan cuenta es que lo que me afecta a mí también les va a afectar a ellos. O sea, los que viven de San Juan hacia arriba dicen, oye, a mí no me va a afectar el tema de la cantera, porque van a sacar la cantera acá, pero las piedras van a pasar por allá. Es verdad. Entonces, alguien por ahí les preguntó, que no es de San Juan, justo estaba funcionando el autódromo, él fue a dar una charla a una de estas juntas de vecinos, y le preguntó a la señora, porque la señora le preguntó, ¿en qué nos va a afectar a nosotros la cantera en el fondo? Entonces el tipo le dice, ¿escuchan el ruido de...? Sí, los autos, sí, no nos dejan vivir toda la semana, el fin de semana es aún mayor, el ruido, bueno, multipliquen ese ruido por 10, le digo.
Eso es lo que va a pasar con ese sector. Con 4 tronaduras diarias, más toda la maquinaria que significa para mover, estamos hablando de rocas de alto tonelaje, claro. O sea, camiones de 50 toneladas, muchos camiones funcionando, la construcción de la carretera al lado. Entonces, cuando tú dices, ¿en qué me va a afectar? En mucho te va a afectar. En mucho, o sea, a todo el mundo le va a afectar en San Juan. Algunas personas ni siquiera conocen los trazados de la carretera porque el MOB no se ha juntado con todas las juntas de vecinos. Entonces, no han mostrado la realidad, no le han hecho ver a la gente, ¿cierto? Oye, pues les ponen los juntan, les ponen un plano, somos vecinos, o sea, no somos arquitectos, no somos ingenieros, no tenemos por qué serlo tampoco, no somos abogados, entonces hay que llevar una planificación, hay que ir a hablar a la gente en el idioma o con el vocabulario más claro posible. Ellos van con unos tecnicismos que no todos entendemos, entonces nos cuesta cuando nos ponen un plano, la gente no sabe dónde está la casa, yo no sé dónde está mi casa ubicada en un plano en San Juan, entonces nos cuesta ubicarnos en el plano para saber realmente por dónde pasa la carretera, por dónde piensan sacar la piedra. Mira, hay temas que hasta resultan inverosímiles, medio estúpidos de repente, cuando nosotros decimos, oye, van a construir una carretera que es la ruta 66, que pasa el río para este lado y que va a llegar directo al puerto. O se va a juntar acá en la rotonda que hay acá en... ¿Cruz de Cartagena? La de aquí, ¿cómo se llama? No, más arriba, la rotonda esa donde está la cementera. ¿Ya? Es que hay un paso nivel ahí, esa es una rotonda que sí. Siempre estuvo programada, entonces siempre se pensó que la carretera iba a llegar ahí. Claro. O sea, esto no es nuevo. Por algo se dejó esa rotonda que tiene el nombre de Luis Reu, rotonda Luis Reu se llama esa rotonda. Sí. Ahí llega la ruta 66, y ahí empalma con el nuevo acceso. No se le explica a la gente en qué consisten estos proyectos. No se le explica a la gente ni siquiera los beneficios que trae el proyecto. Ni siquiera son capaces de explicarle, decirme, ¿sabes qué? Claro, es verdad, se van a ver beneficiadas las grandes empresas, pero ustedes se van a ver beneficiados porque va a quedar tanto dinero en la ciudad, no sé, se va a crear un royalty, se van a crear impuestos, cosas que no existen. Entonces tú dices, ¿por qué no se explican estas cosas? ¿Por qué no existen? No hay beneficios para la gente, no hay beneficios para la ciudad. No se hacen responsables de nada. Cuando yo te cuento, o sea, estaba contando esto de la carretera, nosotros le preguntábamos al MOB, ¿por qué no conviven los dos proyectos? O sea, vas a hacer una carretera porque tienen que hacer un paso para los camiones que van a salir con la piedra de la cantera. Tienen que hacer un puente para pasar esos camiones que van a ir al fondo de Yoyeo y van a bajar a la estación ferroviaria de Yoyeo y ahí hacen un traslado. Ahí hacen un acopio de estas piedras. Así es el proyecto, hacer un acopio y eso es llevado en un tren especial de trocha corta a trocha angosta al puerto. Entonces nosotros decimos, pero ¿por qué no conectan este mismo proyecto con la carretera de la fruta? Entonces, ¿qué te responde el MOB? ¿O qué te responden esta gente, estos expertos que mandan? Es que los dos proyectos no conversan. ¿No? Si esto es el gasto de un país, sale de un solo bolsillo, o sea, del bolsillo nuestro, del bolsillo de todos los chilenos. Entonces, ¿cómo no van a conversar dos proyectos que son carísimos, que son grandes inversiones? Con un alto impacto. ¿Cómo no conversan? O sea, ¿cómo van a hacer dos viaductos, dos puentes, uno para pasar los camiones con la fruta y los otros para pasar los camiones con las piedras? Uno al lado del otro. O sea, no, explíquenos esto. O sea, no, es que, claro, son distintos ministerios, que este es transporte, que este es vialidad, que... Entonces, no sé, y no me quiero meter en otros temas porque podría hablar también del acuerdo al paraíso que no me hace ni un ruido. Claro, que también ahí podría intervenir. Claro, que es como parecido, es muy parecido a lo que está sucediendo en San Antonio con lo que está sucediendo en la región. Claro. Así como Sergio nos comentaba, ¿no es cierto? Y nos contaba su realidad acá en el sector de Bosque de San Juan,
con una mirada bien local, ¿no es cierto?, con harta expectativa de trabajo, que se ven involucrados estas poblaciones. Hoy en día, ¿no es cierto?, son espacios que hoy día podemos comentárselo a ustedes por intermedio de las plataformas de Radio Galáctica, que nos da esta posibilidad de conversar y de dialogar. La hora se nos pasó volando, el tiempo se nos pasó volando para seguir conversando, poder interiorizar un poco más esta problemática que se ven afectados estos sectores. Sergio, últimas palabras. ¿Qué le dirías a tus vecinos, a tu sector de San Juan? ¿Qué expectativas quieres, tu sueño, tu expectativa hacia tu sector? Mira, una vez nosotros no tenemos alumbrado público en nuestro sector. Y alguien dijo, y una de las formas que podría, no sé, conseguir una mitigación es que pongan alumbrado público. Y un vecino dijo, no, yo me opongo al alumbrado público. Me refiero al alumbrado público a las luminarias, porque sí, tenemos un poco de línea eléctrica, no es mucha la que tenemos, pero tenemos. Y dijo, no, yo me opongo al alumbrado, pero ¿por qué? Porque yo me vine a vivir al campo, yo quiero estar viviendo en el campo, o sea, ya le ponen luminaria al campo y empieza a cambiar demasiado. Eso me explicaba el vecino. Y ¿sabes qué? Le encontré razón. Por mucho que yo quisiera el alumbrado público, claro, el vecino lo que menos quiere ver es luz, se fue de la ciudad al campo y quiere ver eso, ver la noche, ver las estrellas, ver... Y eso hoy día la comunidad sanjuanina lo está perdiendo. O sea, vemos, ¿cierto?, hoy día el paso en los fines de semana largos, vemos cómo pasan los veraneantes, la gente que va a las rocas, que va a las brisas de Santo Domingo, y es una cantidad de autos impresionante. Imagínate, o sea, le digo a los vecinos, imagínense lo que va a significar el paso de camiones. Son 4.000 camiones diarios los que van al puerto por esa ruta. O sea, 4.000 camiones diarios, o sea, es una cosa impresionante. Y que lo vamos a estar sintiendo, lo vamos a estar escuchando todos los días y todas las noches de aquí para adelante, de una vez que esté construida esta ruta que viene muy rápido avanzando, todos los días y todas las noches de nuestra vida. Entonces, claro, llamar a los vecinos a organizarse, tal vez que no confíen en nosotros porque a lo mejor no dimos el ancho, no sé, pero que se organicen, que defiendan el territorio. Ya hago un llamado al resto de las juntas de vecinos del sector, que se junten, que en el fondo todo esto afecta a toda la comunidad sanjuanina, les va a cambiar la vida a los gallardos, en el fondo nos va a cambiar la vida a todos los sanantoninos. Así que no solo a San Juan le hago un llamado también al resto de la comunidad sanantonina que se organice, a que esté atenta. Aquí no se trata de frenar el progreso. Sabemos, pero el progreso tiene que ir de la mano con la comunidad, de la mano con la ciudad. El progreso tiene que ser integrador y no separador. Nos gusta compararnos con el resto de los países. Los peruanos están haciendo un megapuerto y construyendo, y la gente no se ha dado ni cuenta que están haciendo una carretera por debajo de sus pies. No se han dado cuenta. Entonces, los europeos tienen los puertos metidos en el medio de la ciudad. Y la gente que va a Europa, yo no he tenido la suerte de salir de este país, cuentan, ¿cierto?, que los puertos están en el medio de la ciudad y que tú no te das cuenta que existe un puerto. O sea, el puerto no se ha transformado o no ha intentado comerse la ciudad, sino que es parte íntegra de la ciudad. Por lo tanto, todos estos proyectos, porque en el fondo todos los proyectos apuntan ¿hacia dónde? Hacia el puerto. La ruta de la fruta para el puerto, las canteras para el puerto, la cementera tiene que ver directamente con el puerto. Entonces todo tiene que ver con el puerto y nada tiene que ver con la ciudad de San Antonio. Aquí no hay nada para la ciudad, no se hace una carretera para que las ambulancias vayan más rápido con los heridos o con los enfermos al hospital. No, eso no se hace. Se hace para que los camiones vayan más rápido al puerto. No importa que en la ambulancia se mueran los viejos, da lo mismo. Entonces, en eso es lo que tenemos que estar pendientes y exigir esas cosas. O sea, megapuerto, por supuesto, pero al lado de una mega ciudad. O sea, no podemos tener un Villorrio al lado de un megapuerto. Tenemos que convertirnos en una mega ciudad para ir en acorde con lo que estamos viendo, con esas
danza de millones de dólares, que no queda un peso en San Antonio. Claro, justamente. Bueno, esta ha sido una mirada a territorios, un espacio de una mirada local, conversando con Sergio Vargas, dirigente histórico de acá de San Antonio, ¿no es cierto?, que nos muestra y nos comenta cómo ha sido su sector acá en la comuna de San Antonio. Así que agradecemos a cada uno de ustedes que nos hayan escuchado, nos hayan acompañado en esta plataforma de Galáctica, que da la posibilidad de conversar y dialogar junto a ustedes. Que estén muy bien.